¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella, bienvenidos una semana más a esta cita, la entrevista, un espacio donde buscamos conocer un poquito mejor a nuestros invitados y con ellos acercarnos también un poquito mejor a la actualidad de nuestro municipio. Me acompaña, como todas las semanas, mi compañero Roberto Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Roberto. Pues segundo programa y, como es lógico, hoy es tiempo de charlar con el portavoz municipal socialista, con José Bernal. Muy buenas. Buenas, Roberto. Bueno, Robertos. Hoy al frente tienes dos Robertos. Es la primera vez, ¿no?, que entrevistamos Yo creo a que José sí. Bernal, los dos a la vez. Creo que sí. Bueno, estamos en... Yo creo que es uno de los temas principales que hemos tratado durante todas las semanas, la semana del 8M. Yo creo que empezar por ahí es lo justo. De hecho, habéis podido desde el PSOE de Marbella recuperar esa entrega de reconocimientos que por esto de la pandemia tuvisteis que dejar en estos años anteriores. Un acto que mimáis y que tratáis con mucho cariño, ¿no? Bueno, sí, además un acto que nosotros lo diferenciamos del resto de los actos que se celebra alrededor del 8M. Todos, por supuesto, actos más que merecidos, ¿no? Pero nosotros aquí en Marbella, desde hace muchos años, quisimos hacer un reconocimiento, y por eso le llamamos de esta manera, a las mujeres anónimas, que son mujeres que han trabajado toda su vida bien en el ámbito de sus vecinos, de su familia, en un ámbito más privado, menos público, con lo cual pues suelen escaparse de aquellos premios y reconocimientos que se suelen dar desde lo público, ¿no? Pero que han sido mujeres que, si no llegan a haber luchado durante su vida dentro de su privacidad, no tendríamos muchas de las conquistas actuales, ¿no? Entonces creíamos merecido a todas estas madres y abuelas, a todas estas mujeres que han sacado sus negocios ellas solas, que han sacado grandes familias adelante con grandes dificultades. Queríamos nosotros hacerles este reconocimiento y se lo hacemos todos los años. Este año han sido 12 mujeres más que merecidas, y la verdad es que yo digo que es uno de los actos más emotivos que se hacen en Marbella. Es muy bonito, lo disfrutamos mucho y afortunadamente lo hemos recuperado después de la pandemia. Siempre que recibimos a invitados, siempre hablamos de la actualidad y siempre decimos que la actualidad tiene mucho que contar. Quizás sea un tópico, pero claro, tenemos guerra, tenemos pandemia, hemos tenido prácticamente de todo y al final todo tiene ramificaciones en Marbella. Vamos a analizar también un poco todos estos asuntos. Vamos a hablar en primer lugar de la pandemia. Ahora que parece que estamos saliendo de la pandemia, me gustaría preguntarle cómo ha visto la gestión de la pandemia en general durante estos 2 años y el punto en el que estamos. Muy cercano, por ejemplo, a la Semana Santa, al verano, cómo ven esa proximidad, cómo ven que va a ser el verano y cómo dirían que ha sido la pandemia en Marbella y cómo se ha gestionado. Bueno, nosotros en primer lugar creo que tenemos que felicitarnos todos, hablo de administraciones, pero principalmente como ciudadanía, porque España ha sido un ejemplo a todos los niveles. Luego ya, pues cada uno tiene también sus responsabilidades, tanto las positivas como reconocimiento, y también aquellas que no tuvieron encaje. De todas maneras, y creo que hemos tenido la oportunidad incluso de estar en este plató y hablarlo, nosotros, y yo particularmente, he evitado plantear críticas específicas con respecto a la gestión de la pandemia en todos los ámbitos, porque entiendo que era un momento en el que todos teníamos que arrimar el hombro, todos teníamos que tener muy claro de que teníamos que remar hacia el mismo sitio para que esta pandemia tuviera el menor impacto posible. Tenemos que lamentarnos la gente que nos ha dejado, tenemos que lamentarnos mucho de hombres y mujeres a los cuales les ha afectado mucho esta pandemia, pero también en parte pues tenemos que felicitarnos porque hemos aguantado. Yo espero que hasta aquí lleguemos ya vamos a asumir esto como otra enfermedad más que tenemos, que forman parte de las enfermedades generales que como sociedad tenemos, pero espero que no volvamos a esos picos anteriores que hemos tenido en la pandemia. Espero que este elemento pues no vaya a tener otro tipo de evolución y vuelva a afectar como ha afectado ahora de forma negativa en el ámbito de la salud. Pero sí nos tenemos que quedar también con hacer una reflexión con lo que ha pasado para buscarle algún simbolismo positivo, aunque sea muy complejo. Y es que de aquí, de cara al futuro, debemos estar preparados
por si alguna cuestión de estas características vuelve. Yo os voy a contar una anécdota. También, bueno, sabéis que soy historiador, creo que lo sabe la gente que me conoce, ¿no? Desde el principio, desde que arrancó esto, yo digo, mira, los 2 o 3 años no nos lo va a quitar nadie, porque las pandemias que hemos tenido en la historia todas han durado 3 años, la gripe del 18 duró 3 años, las pestes, las diferentes que hemos tenido han durado 3 años, los cóleras eran más distanciados en el tiempo, pero al fin y al cabo, cuando en un lugar afectaba, duraba los 2 o 3 años. Y yo decía, además, en plan de previsión de futuro, de, mira, tenemos que estar preparados porque la historia nos ha enseñado que estas cosas duran, ¿no? Es verdad que se propaga muy rápido porque las circunstancias actuales no son las de hace 100 años, pero que al fin y al cabo va a durar esos 2 o 3 años, ¿no? Y ahora lo que tenemos que estar preparados por si pudiera venir en un futuro. Ya creíamos que esto no iba a volver a ocurrir, pero ha vuelto a ocurrir. Se adaptan a las circunstancias por muy modernizados que estemos, ¿no? Y ese es el lado positivo que tenemos que sacar de esto, que estemos preparados, que tenemos que invertir más en sanidad, que tenemos que invertir más en productos y en maquinaria que no había en el momento más crudo de la pandemia. Igual, y voy también a otro tema de actualidad, igual que los países se preparan para una supuesta guerra o una supuesta defensa, igual que se preparan con armamento, nosotros también nos tendríamos que estar preparados con maquinaria por si en el futuro volviera a llegar una pandemia de estas características o de otras características totalmente diferentes, pero que al fin y al cabo van a afectar a la ciudadanía pues, de una manera directa, ¿no? Y para eso también hay que estar preparados. Personalmente, ¿qué es lo que peor ha llevado José Bernal o lo que está llevando peor de este tiempo de pandemia? Ahora ya relajándonos un poco. Yo creo que yo tengo una capacidad de ir olvidando todo lo negativo y quedarnos con la parte positiva. ¿Qué es lo que peor hemos llevado? Pues el sufrimiento de la gente. Yo he tenido la fortuna de que en primera persona en mi familia pues no he perdido a nadie, ni nadie ha sufrido físicamente un impacto importante por la pandemia, pero sí tengo amigos, que creo que todos hemos perdido algún amigo en esta terrible enfermedad de estos 2 o 3 años. Y eso es lo que más duele, ¿no? Tener familiares un poco más alejados en mi caso que ya no están con nosotros, y que no están con nosotros por una terrible enfermedad que no solamente va a afectar o ha afectado físicamente, sino que psicológicamente ha afectado mucho a esas familias, porque es cierto, yo conozco de gente que se culpabiliza el que un familiar suyo pues ya no esté con nosotros a causa de la pandemia. Y eso creo que todos somos conscientes, y así se plantea también el ámbito político en el Congreso de los Diputados, que ahora vamos a sufrir una crisis muy importante relacionados con las diferentes enfermedades mentales que han surgido a raíz de esta pandemia, ¿no? Lo que peor se lleva es cuando ya alguien no está con nosotros, pero hay que redireccionar todo esto y mirar hacia el futuro. Bueno, con una pandemia de lo que se habla habitualmente, entre otras cosas, es de la sanidad y, por descontado, de las infraestructuras sanitarias, que en el caso de Marbella, bueno, pues siempre ha sido un tema que arrastra déficits desde hace muchísimos años. Y estamos en un momento importante con bueno, las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol que se han retomado, con la construcción de ese nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara, que también genera polémica porque no se ha ido puesto en marcha todavía. ¿Cómo valora esa situación sanitaria en Marbella? Bueno, nosotros hemos tenido un déficit de infraestructura sanitaria desde hace mucho tiempo, a consecuencia de que Marbella es una población grande, que ha crecido en los últimos años mucho, pero que además la población, de hecho, es mucho más grande que la población censada. Y eso hay una demanda de salud que hay que cubrirla y que hay que llevarla a cabo. Estando yo de alcalde, comenzamos a buscar soluciones para esa demanda. Una de ellas fue el Centro de Salud de San Pedro de Alcántara. Llegamos a un acuerdo con la Junta de Andalucía para hacer ahí un centro de salud. El centro de salud ya está hecho, pero el centro de salud no está en funcionamiento. Ese centro podía haber estado terminado en tiempo hace más de 2 años y medio. Y seguramente hubiera sido un elemento importante para poder minimizar el impacto de aquellos enfermos por el COVID. Lo hemos perdido. Lo más triste es que todavía seguimos sin tenerlo. Yo creo que ahí tendría que hacer un esfuerzo importante por parte del Ayuntamiento de la Junta de Andalucía, que no se está haciendo. Había otra infraestructura fundamental como el Hospital Costa del Sol. El Hospital Costa del Sol
en el último gobierno de Susana Díaz, se consigue por fin desbloquear una situación que se generó muchos años atrás, con ese pleito entre Ayuntamiento de Marbella, con la actual alcaldesa, frente a la Junta de Andalucía, que se le paralizó las obras a la Junta de Andalucía, que conllevó a la, en primer lugar, crisis y después bancarrota y desaparición de la empresa que tenía que llevar a cabo aquella obra, más otro pleito, más, ya estaba esto enmarañado, con la propia Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para que a la empresa se le pagara el dinero para soltar la concesión. Bueno, eso se solucionó finales del 2018. Después la Junta de Andalucía no tiró para adelante con esa obra importante, que ya estaba todo listo. Ahora sí se está haciendo, afortunadamente. Esto también tiene una relación directa con el COVID, con los fondos COVID del Gobierno de España que ha venido a Andalucía, más de 2.000 millones de euros, y unos 79 millones de euros, creo recordar, van directamente a esa obra del Hospital Costa del Sol, que además yo creo que tiene que tener un impulso para que sea algo más de una carretilla que vamos viendo que por allí queda huerta, porque es necesario el Hospital Costa del Sol y es necesario el Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, igual que es necesario mucho más infraestructura en materia sanitaria, y ahora mismo hay fondos. Hay dos fondos fundamentales que proceden del Gobierno de España y que no podemos dejar que en Andalucía se pierdan. Uno de ellos es el Fondo COVID para infraestructura. Estamos hablando del Hospital Costa del Sol, ya está ese dinero proveniente del Gobierno de España, y la Junta de Andalucía tiene que poner ya en marcha la maquinaria del funcionamiento de esa obra, que la sensación es que sigue paralizada, y otra parte de los fondos es para personal sanitario. Los sanitarios nos han salvado la vida, muchos sanitarios ya no están con nosotros porque han expuesto su vida para que esta sociedad pudiera evolucionar y estar en las mejores condiciones posibles, y ahora no se le puede, permitirme la palabra, darle una patada en el culo y que vayan a otras comunidades autónomas, a otros países a buscar trabajo. También hay un fondo específico, y ese fondo tiene que complementarse también con otros fondos de la Junta de Andalucía o de otras administraciones, me refiero al fondo que viene del Gobierno de España, para mantener los sanitarios. Porque no solamente necesitamos infraestructura, pero necesitamos la parte humana, que es verdaderamente quien cura. Y en estos momentos tenemos 8.000 sanitarios menos, y el temor de qué va a ocurrir con otros 12.000 sanitarios que en breves días o meses cumplen su contrato. Ahí hay que hacer un esfuerzo importante por parte de la Junta de Andalucía, que es el competente en la materia, pero también por parte de todas las administraciones, porque no hay mejor elemento de comparación de que un país ciertamente es un país desarrollado y de primer mundo, que cuando tenemos una sanidad en las mejores condiciones posibles y una educación de garantías. Y ahí es donde hay que echar toda la carne en el asador. Escuchando lo que nos expone el señor Bernal, me viene a la mente que pocas veces escuchamos a los políticos entonar el mea culpa. En la Junta de Andalucía ha estado el Partido Socialista durante 40 años, hay déficit de infraestructura sanitaria, algo de mea culpa habrá que entonar, aunque ahora las cosas se pudieran hacer mejor. Pero esto no es habitual verlo en la clase política, como se os suele denominar actualmente. Es el inicio de lo que yo he dicho. Digo, hace muchos años que Marbella tiene un déficit de infraestructura sanitaria. No se cubrió ese déficit por parte de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Se hizo un esfuerzo importante? No se cubrió. Hubo también, lo he dicho, situaciones de confrontación política, que yo evité al menos cuando estuve gobernando, que también es culpa de lo que ocurre, ese pleito puesto por el Ayuntamiento con Ángeles Muñoz contra el hospital para que se construyera. Pero independientemente de eso, hay que asumir que hay cosas que se pudieron haber hecho mucho mejor y no se hizo, entre otras cosas porque si no reconocemos el pasado difícilmente vamos a solucionar el futuro. También es cierto que todos esos compromisos formaban parte del programa del Partido Popular, que tampoco ha cumplido en los más de 3 años de gobiernos autonómicos. Pero hay elementos, lo vuelvo a repetir, en el que tenemos que ir cogidos de las manos todas las fuerzas políticas. Yo creo que al menos nosotros, desde la oposición del Ayuntamiento de Marbella, damos una imagen de responsabilidad
cuando hay determinadas peticiones que se le hacen al Gobierno de España o determinadas cuestiones que ha dado un paso hacia adelante el ayuntamiento, el gobierno local, en perjuicio quizás de la propia ciudad, pero que nosotros hemos apoyado porque entendemos que venía para el beneficio del interés general del ciudadano. Yo me explico, ¿no? Carretera de Istán, lo paga el Ayuntamiento de Marbella, competencia de la Junta de Andalucía. Pues nosotros lo votamos favorablemente. Es cierto que vamos a reivindicarle que la Junta de Andalucía tarde o temprano mande este dinero a Marbella porque nos corresponde, pero entendemos que hay que arreglar la carretera. Pero con eso, con los consultorios de Ricardo Soriano y de La Chapa, nosotros lo votamos favorablemente, estamos de acuerdo. Con otras inversiones también en materia de urbanización, como la zona del Palacio de Justicia que se ha vendido pero que no está, pues nosotros lo votamos favorablemente. Es verdad que lo tendría que pagar otras administraciones, lo tendría que pagar en este caso la Junta de Andalucía, y lo está pagando el Ayuntamiento. Ese es un planteamiento de responsabilidad, bueno, que lo pague el Ayuntamiento para que nuestros vecinos se puedan beneficiar de esta situación. Ya vemos cómo lo cobramos. Pero esa responsabilidad no lo tuvo el Partido Popular, la señora Muñoz, cuando nosotros en su momento dijimos que desde el Ayuntamiento de Marbella, donde yo era alcalde, adelantábamos el dinero para el Centro de Salud de San Pedro. Tuvimos críticas brutales por parte del Partido Popular, de la señora Muñoz. No lo va a tener ahora por parte nuestra, no vamos a politizar lo que son necesidades fundamentales. Adelantamos, pusimos sobre la mesa 11 millones de euros para la construcción de los espigones en Marbella, al Gobierno de España, que en aquel entonces era de Mariano Rajoy. Tuvimos críticas brutales de la oposición, porque decían que ese dinero de aquí, ¿cómo no lo íbamos a gastar en cosas de otras administraciones? Yo creo que todo eso después se puede ajustar, pero que al principio, pues si tenemos que hacer un esfuerzo desde nuestra propia institución para que no se perjudiquen los vecinos, eso sería la mejor de las opciones que podríamos tomar. Así lo entendemos. Si así hubiera sido hace 12 años, el Hospital Costa del Sol ahora mismo tendría la ampliación hecha y sería un hospital de especialidades, el primer hospital de especialidades fuera de las capitales de provincias de Andalucía. Pero en aquel entonces, la alcaldesa de aquel entonces, que es la actual, la señora Muñoz, pues prefiero la confrontación, teniendo con ello un perjuicio de los vecinos y vecinas de Marbella y de la Costa del Sol. Nosotros ese tipo de política no la hacemos, al contrario, nos ofrecemos a que busquemos puntos de encuentro, porque lo que tenemos que perseguir siempre son el interés general de los vecinos. Y luego ya empezamos a pelearlo, por supuesto. Nosotros vamos a pedir que el dinero de la carretera de Istán, que la recepción de la carretera de Ronda, que un montón de cosas, los consultorios, que son competencia de la Junta de Andalucía, ese dinero tiene que volver a Marbella, tarde o temprano, pero que tiene que volver. Ahora, que si de inicio nosotros tenemos que poner dinero para que las obras sean una realidad, me parece bien. Eso sí, nuestro planteamiento es por el interés general de la ciudadanía. Yo entiendo que el planteamiento de adelantar el dinero del Ayuntamiento de Marbella es por un interés meramente partidista y político. Yo, por ir un poco más allá, hace unos meses, cuando se hacían públicos los presupuestos generales, tanto los de la Junta de Andalucía como los del Estado, es cierto que en el caso de ambas administraciones hay muchas partidas en las que no están especificadas, pero hay inversiones para municipios como Marbella. Pero si miramos a cuestiones concretas, con nombres y apellidos, en la Junta de Andalucía, bueno, pues aparecía esa ampliación del Hospital Costa del Sol, no había muchas más referencias, aunque la Junta, bueno, pues alude a construcción de colegios o a las carreteras de las que usted hablaba. En el caso de los presupuestos generales del Estado tampoco había menciones a Marbella, aunque ustedes, bueno, pues ya han recordado también pues que hay ayudas para autónomos, en fin, que hay una serie de inversiones que sí que afectan a la ciudad. Pero datos con nombres y apellidos pues no acaban de aparecer. Y no sé si acaba de comprender al ciudadano que siente que las administraciones quizá deberían corresponder un poco más a una ciudad como Marbella. Y hablo de las administraciones un poco en general. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no, conmigo en eso no vaya a tener mucho debate. Ojalá vinieran más inversiones. Yo ¿no? siempre pienso que necesitamos más, porque también somos una ciudad que genera muchos ingresos, tanto directos como indirectos. Por supuesto, no voy a hacer un planteamiento egoísta de que si nosotros enviamos tantos millones tenemos que recibir tantos millones, porque hay un principio de solidaridad con otros municipios, con otros territorios, pero sí es verdad que en Marbella tendría que haber un mayor esfuerzo inversor de todas las administraciones. Gobierne quien gobierne,
sobre todo porque es una deuda de hace muchos años con Marbella. Ahora, yo he planteado en los plenos, y están ahí grabados, bueno, vuestra casa, que además sois los que grabáis los plenos, y que además es una gran labor que hacéis, yo lo quiero reconocer también públicamente, ¿no? Yo he planteado en los plenos que cada vez que hay unos presupuestos supramunicipales, la Diputación, pero principalmente el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, los partidos que están en la oposición del que gobierna, viene el PP, viene el PSOE, llevamos las solicitudes para que se incorporen en los presupuestos una serie de obras que son necesarias o que son demandadas desde hace muchos años, frente a los otros que lo suele hacer al contrario en la otra administración. Es decir, presupuesto del Gobierno de España, pues como gobierna ahora el Partido Socialista de Pedro Sánchez, retahílas de peticiones del Partido Popular. Y al revés, presupuesto de la Junta de Andalucía, retahílas de peticiones del Partido Socialista. Bueno, la diferencia es que nosotros siempre la votamos a favor, venga de donde venga, y el PP no. En el último pleno, yo dije que teníamos que quitar ese debate, que además tiene parte de trampa, hacia la ciudadanía, porque al final los vecinos no se les está trasladando que todos estamos de acuerdo en que hay una serie de necesidades para la ciudad, sino lo que le estamos trasladando es una pelea de PP, PSOE, o de izquierda y derecha, o del que está o el que no está. Y yo propuse que a partir del próximo pleno, donde tuviéramos que tener un debate para intentar enriquecer unos presupuestos a favor de Marbella, que nos pusiéramos todos los grupos políticos de acuerdo y dijéramos cuáles son las cosas fundamentales que nosotros queremos. No va a ser un listado de 2.000 millones de euros porque no va a venir nunca, pero nos viene bien para contar, ¿no? Sino decir, bueno, mira, para el Gobierno de España, ¿qué es la necesidad? La estabilización de la playa. Bueno, pues vamos a ponernos todos los grupos políticos y le pedimos la estabilización de la playa. Oye, para la Junta de Andalucía, ¿cuál es la necesidad? El Palacio de Justicia. Bueno, vamos a ponernos todos los grupos juntos y vamos a pedir el Palacio de Justicia. Y ya luego, si sobra algo, además, que nos den esto y esto. Pero al menos yo entiendo que desde las otras administraciones, cuando vea que somos todos unos en la defensa de Marbella y San Pedro de Alcántara para algo muy concreto, nos hacen caso. Y sobre todo, y es muy importante, cuando nuestros vecinos y vecinas nos ven a todos juntos reivindicando, independientemente del color político de la administración, algo que es de justicia para Marbella y para San Pedro, también nos ganamos entero, que a veces nos hace falta ganarnos todavía mucho entero con los vecinos, ¿no? Esto queda muy bien siempre decirlo, y lo decís prácticamente todos, por separado, todos los políticos en general, los locales, los autonómicos y los nacionales, miremos lo que ha pasado en Castilla y León, todos solicitan siempre consenso, que el PSOE y el PP se entiendan, pero esto al final nunca llega. Esto parece que es irreconciliable, que siempre hay intentonas pero nunca fructifican. Veremos en España, en algunas de las administraciones, en cualquiera de estos niveles, que los entendimientos empiezan a fructificar, porque si no, lo que viene, el escenario que viene es más complicado. Bueno, nos estamos especializando en escenarios complicados, ¿eh? Sí. O sea, que Sí, fáciles no están siendo. luego ya estamos consiguiendo que todo uno no empeore. hace previsión de nada, ¿no? Con lo cual también entre todos somos unos campeones, porque, hombre, tenemos cierta estabilidad, mucha estabilidad en este país con todo lo que hemos pasado. Es cierto, pero yo quiero diferenciar una cosa. Es decir, no quiere decir que estemos todos juntos, porque además eso tampoco lo va a entender la gente, porque además no podemos estar juntos, y es que algunos que no casamos, ¿no? Como todo en la vida. Pero sí, para determinadas cuestiones particulares, sí nos tendríamos que poner de acuerdo. Desde el nivel local, que yo creo que en algunas cosas no estamos de acuerdo. Voy a poner un ejemplo, lo del plan general, yo creo que nadie puede tener queja, ¿eh? Estamos en un proceso de elaboración, de una revisión del plan general con una adaptación complicada a la nueva normativa andaluza y tal, y ni siquiera el asunto está en los medios de comunicación, porque las fuerzas políticas, principalmente el Partido Socialista y el Partido Popular en Marbella, hemos dicho, mira, esto que tanto daño nos ha hecho, ya no solamente todo lo ocurrido, sino la imagen que se ha trasladado, oye, esto vamos a ponernos de acuerdo por el interés general de esta ciudad que se lo merece, ¿no? Y como os dais cuenta, ¿verdad?, eso es una base. Pues cuestiones como ese tipo, a todos los niveles, yo creo que se tienen que llegar a acuerdo. No que todos hagamos lo mismo, ni que seamos todos amigos, que no tengamos debate, el debate hay que tenerlo, hay que confrontar
ideológicamente y programáticamente, no hay que buscar otro tipo de confrontación, siempre hay que haber un diálogo, pero es que el diálogo también es eso, el diálogo es posicionamiento de postura, hombre, no todo el mundo está de acuerdo, pero hay cuestiones fundamentales, por ejemplo, a nivel nacional, pues, la guerra de Ucrania es algo en el que todos tenemos que estar unidos, ¿no? Y juntos, y creo que queda feo hasta quien se salga de ese camino ya marcado dentro de la coherencia internacional. ¿Quién lo va a plantear? Aquí en Marbella hemos hablado del plan general. Bueno, pues ahí está el plan general. Oye, en Andalucía hay que hacer un esfuerzo en materia sanitaria. Pues yo creo que todos los partidos se pondrían de acuerdo. Es uno de los ofrecimientos que ha hecho Juan Espada a Moreno Bonilla. Oye, mira, vamos a cerrar un gran acuerdo de sanidad para que terceros no se metan en esto. Si somos los dos grandes partidos de Andalucía, vamos a cerrar un gran acuerdo para fortalecer eso que nos va a permitir ser verdaderamente una tierra de futuro, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo. En el resto de las cosas tenemos que tener debate, porque si no, no tendría mucho sentido esto en la política. Esto en la política es debatir. Y no ya llega un momento nosotros tampoco. Y un momento ya en el que hay que votar. Y a veces se vota, yo digo muchas veces, el voto no es el fruto del acuerdo. El voto es la necesidad de abrir otro debate. Pues bueno, pues ya es una cuestión de mayoría. Afortunadamente, el sistema no es perfecto, pero es más perfecto que hemos tenido nosotros en nuestra historia, ¿no? Venga, pues vamos a preguntar por alguna cosa concreta, a ver si hay debate o no hay debate. Cuestiones relacionadas con nuestro municipio, con Marbella. Proyectos para los próximos años y proyectos importantes. Por ejemplo, reforma del estadio municipal o construcción de nuevo estadio municipal, llamémoslo de la manera que queramos. Se ha elegido un modelo concreto, el de un concurso público, con la posterior obra. ¿Están de acuerdo con esa forma de construir un nuevo estadio municipal? ¿Lo habrían hecho de otra manera? Tú lo has dicho, bueno, ¿dónde hay debate y no hay debate? En esto no hay debate porque no se nos ofreció el debate. Hubiéramos querido que nos consultaran. No se puede gobernar a base de ocurrencia. Y el hospital. El estadio municipal es un ejemplo de las ocurrencias continuadas. Un día se va a tirar abajo, anuncian públicamente que tiene aluminosis, luego parece ser que no tiene aluminosis, luego unas partes sí pero otra parte no, luego nos vamos a llevar un estadio fuera, que se contemplaba en el plan general, luego el estadio se queda en el sitio, luego aparece ahora una empresa con grandes sospechas de que era lo que perseguía, vendido a bombo y platillo, donde el Partido Socialista, yo personalmente no quise participar, porque aquello, con todo el respeto del mundo, me parecía la segunda parte del puerto de la Bajadilla, porque claro, un campo de fútbol con piscina, hotel, cubierto, en Marbella, un estadio municipal cubierto, sería consecuencia de las grandes nevadas y de los días de lluvias que tenemos en la Costa del Sol. Aquello no se le tuvo que dar cobertura y ahora parece ser que, como no lo tienen claro, una salida es un concurso de ideas y además con un presupuesto irrisorio para una obra de esas características. ¿A quién hay que preguntar? A mí no. Me gusta el fútbol, pero yo soy poco conocedor. Hay que preguntar a los aficionados, hay que preguntar a los clubes deportivos, hay que preguntar a la gente del ámbito. Y me consta que no la han preguntado, que es una ocurrencia más. Y yo creo que esos son proyectos de futuro. Nosotros tenemos un elemento muy importante en Marbella que no se está aprovechando por parte del equipo de gobierno. Y es que Marbella es uno de esos pocos sitios, pocas ciudades, que tiene un plan estratégico. Plan estratégico elaborado con la participación de la ciudadanía, de los colectivos, de los colegios profesionales, un plan estratégico que además arrancó, recuerdo que se anunció en la época de la gestora, prácticamente lo elaboró el gobierno del Partido Popular anterior, un plan estratégico que se publicó, se puso en marcha en la época que yo era alcalde, pero los planes estratégicos se hacen para diseñar el futuro. El plan estratégico no se pudo quedar en publicarse en un libro que está por ahí, que es maravilloso, y dejarlo en una estantería y ir teniendo ocurrencias. Se ha planteado en la idea del estadio municipal dónde estaba dentro del plan estratégico, donde se consultó a todos los clubes deportivos.
Yo creo que eso es una ocurrencia más al que le tendrían que dar una vuelta importante, pero primero hay que consultarle a los usuarios del estadio, que son principalmente deportistas, y por otro lado que son pues los aficionados del fútbol, ¿no? Es necesario. Lo que no puede ser es tener un mamotreto en el centro de Marbella, abandonado, que el día menos pensado se nos cae alguna parte y vamos a tener alguna situación ruinosa, al Marbella de fútbol jugando fuera y a muchos niños y niñas sin espacios deportivos para jugar. Te estoy hablando de fútbol, de atletismo ya, mejor ni hablemos, ¿no? Bueno, pues hablaremos de más asuntos, tenemos pendiente hablar de las playas, hablar de más inversiones, de planes de rehabilitación de viviendas, que también es algo en lo que el Partido Socialista ha estado trabajando en estos últimos meses, pero vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pues aquí seguimos en las pantallas de Radio Televisión Marbella, en la entrevista. Hoy nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Socialista, nos acompaña José Bernal, con el que estamos hablando de muchas cuestiones relacionadas fundamentalmente con la actualidad de nuestro municipio, pero como ya saben también nos gusta echarle un vistazo a un perfil un poquito más personal y conocer algo mejor a nuestros invitados. Nos decía Pepe Bernal en el inicio de la entrevista que es historiador, es una faceta pública conocida, además entiendo que sigue compaginando esa faceta con la de la política, y no sé si hay algún determinado momento, porque supongo que su vocación es más de historiador que otra cosa, y tiene que haber algún determinado momento en su vida en el que decida tirar por la política. Me gustaría que nos hablase de ese momento, de cómo decidió entrar en política, militar en política. Bueno, yo creo que estas cosas, mucho más allá de los relatos que la gente se inventa, que quedan muy bien para los medios de comunicación y en las entrevistas, a veces sabes que siempre hay unos relatos que cada uno tiene asumido, los de siempre, ¿no? ¿Qué libro leo, qué película veo, qué no sé cuánto y cómo llega hasta la política? Yo creo que esto es una cuestión también vocacional. Sé que lo tiene. Hay gente que le dedica su vida a entrenar club de fútbol porque le gusta, hay otros que coleccionan sellos, y yo desde que era un chaval me encantaba la política, y más del ámbito local. Y desde que estaba en el instituto, tanto mis amigachos como yo, coincidimos en todo eso, ya montamos una asociación de alumnos, ya estábamos preocupados por todo lo que ocurría en el municipio, en nuestro entorno, y ya luego pues tú te vas posicionando ideológicamente en un ámbito que es el que más te atrae, y si luego además tiene unos resortes que te apoyan, pues terminas dentro, ¿no? Yo tengo que agradecer principalmente en todo esto a Andrés Cuevas, al cual yo le tengo un afecto personal grandísimo, porque fue la persona que me posibilitó que yo entrara en política, y también, voy a decir la verdad, fue la persona que me dijo: por tu perfil tú tienes que militar en el Partido Socialista. Yo conocí a mucha gente en el ámbito político, pero hay dos personas que a mí me han marcado mucho. Uno es Andrés, en lo personal, y otro José Luis Rodríguez, que ha sido un gran alcalde de Marbella, desde mi punto de vista el mejor alcalde de Marbella, y al cual le tengo una admiración personal y profesional extraordinaria. Y son dos personas que me han ayudado mucho, fíjate, de partidos políticos diferentes, pero yo era alguien que disponía ganas, y ellos me abrieron los caminos para que yo pudiera estar en el desarrollo de la política. Esto es tan difícil como explicar por qué eres del Atlético de Madrid. Fuera del anuncio, ¿no? Que también lo soy, pues ¿no? Es difícil del Marbella, del Málaga y del Atlético de Madrid. ¿Soñaba de pequeño que iba a ser alcalde? ¿Fantaseaba de niño, adolescente con eso? Yo cuando sea alcalde de mi pueblo... Mira, como la entrevista está siendo muy íntima, yo te voy a contar una anécdota. Mi mayor deseo político es haber sido alcalde de Marbella, que lo he conseguido. ¿Bien? Te voy a decir algo. Yo hubiera sido ministro y yo hubiera sido, en el ámbito de la política, una persona frustrada. Porque hubiera sido ministro de España, pero no hubiera sido alcalde de mi pueblo. Sin embargo, yo ya sé que en la política yo ya estoy colmatado. No voy a tener ninguna frustración porque he llegado a ser alcalde de Marbella, ¿no? Y en fin, mi madre ya no estaba cuando yo fui alcalde, pero mi padre sí estaba vivo. Oye, y ve a ese hombre, mi padre, que nació aquí, que su padre nació aquí, una familia humilde y trabajadora de toda la vida aquí, ve que su hijo
ha llegado a ser alcalde de la ciudad, eso es muy grande. Ese sentido de orgullo de los tuyos, con todo lo que lleva esto, que esto tiene poquitos momentos gratos, pero uno de ellos es decir, hombre, desear ser esto y lo alcancé ser. Y no tanto por un egoísmo personal, sino por el amor particular que yo le tengo a este pueblo y a mucha gente de este pueblo. Bueno, pues vamos a volver a la actualidad de nuestro municipio. Lo vamos salpicando unas cositas con otras. Dentro de la actualidad, hace no mucho han propuesto al ayuntamiento que cree una línea de ayudas para negocios afectados por obras. Entiendo que por obras importantes que se están haciendo en el municipio. ¿A qué obras se referirían, a qué obras no y cómo serían esas ayudas que piden? Esas ayudas son de justicia. Siempre lo han sido. Pero ahora hay comercios que después de 2 años de pandemia sufriendo mucho, no se pueden permitir 3 meses, 6 meses o incluso hasta 1 año con ese comercio cerrado sin que tenga al menos unas ayudas mínimas por parte del ayuntamiento. Nosotros planteamos, porque existe ya en otros sitios, un reglamento interno de ayuda de subvenciones a comercios afectados por obras municipales. Afectados con un tiempo de duradero, claro, si son 15 días, pues se entiende que no, pero si ya a partir de 2 meses, 3 meses, hasta 1 año, como es la situación que se encuentra en los comercios de alrededor de Francisco Norte o los que se van a encontrar ahora en la calle Doa, tiene que haber unas líneas de ayuda. Es que si no los negocios cierran, los proyectos de vida desaparecen, habiéndose hecho una inversión importante personal y económica. Los trabajadores se despiden. Y al final lo que es una situación que parece ser simplemente que es un esfuerzo, terminan convirtiéndose para estos negocios no en un esfuerzo de unos meses más, sino en la ruina total. Y eso se puede evitar de la administración. ¿Qué solicitamos nosotros que es perfectamente coherente y que lo tienen en marcha muchos ayuntamientos de España? Esas líneas de ayuda, pero ya previstas. Si el Ayuntamiento de Marbella va a hacer 5 obras, pongo un ejemplo, por duración de 6 meses, en 5 puntos diferentes de la ciudad, con un coste específico, tú puedes incluir dentro del pliego el estudio de los negocios afectados para que tengan una subvención y unas ayudas. Perfectamente, entra dentro de los presupuestos, son partidas muy pequeñitas, no son partidas muy grandes, que tampoco afecta a una ciudad como la nuestra, que tiene más de 350 millones de euros en los presupuestos, y ayudaría directamente a una gente que han hecho un esfuerzo muy grande. Yo he tenido la oportunidad de hablar con comerciantes de la zona de Virgen del Pilar, de Nuestra Señora de Gracia, de Bazán y tal, y algunos están enfadadísimos porque después de aguantar durante 2 años se van a encontrar con unos cuantos meses más. Pero otros que me han dicho, hasta aquí he llegado. De verdad que estaban anímicamente destrozados, ya no tienen ganas ni de pelear. Dice, bueno, esto después de lo que hemos pasado, después de lo que hemos aguantado, cuando empezamos a ver la luz al final del túnel van y nos tapian el túnel también, ¿no? Y ahí tendría que haber yo estoy convencido en que si el equipo de gobierno quiere, eso es voluntad, puede hacer perfectamente unas líneas de ayuda. Lo han hecho con las ayudas de Navidad, lo han hecho con las ayudas de los autónomos. Tarde y mal, ya a mí me gustaría que se hubiera hecho en Marbella como se hizo en Mijas, pero bueno, se han hecho, han llegado a algunos comercios algunas ayudas. A estos comercios, que tampoco son muchos, se puede hacer, y además también se pueden hacer con corrección de futuro. Si después se descubre de que esos comercios, su nivel de ingresos se han mantenido exactamente igual que en años anteriores, pues se le pide la devolución de esas ayudas. Si hay fórmulas, lo que hace falta es voluntad. Y nosotros no solamente nos paramos en esa obra, ni en la futura obra de Calle Doa, ni ahora que las obras del Miraflores van a afectar a la parte de arriba del trapiche. Lo que queremos ya es establecer algo, ese reglamento, que valga de aquí de cara al futuro, para que cuando en una calle vean que le van a hacer una obra y esa obra le puede afectar, pues los vecinos, los comerciantes en este caso, vean que ellos tienen una garantía de parte de la institución inmediata, que es el ayuntamiento, porque saben que, al menos en parte, van a poder asumir las pérdidas que tengan.
También hemos mencionado hace un rato los fondos que llevan de Europa, los Next Generation, hay varias líneas, ¿no?, con varios nombres. Una parte tiene que ver con la rehabilitación de viviendas, que también se ha estado anunciando, y desde el Partido Socialista se está pidiendo que se cree una oficina, ¿no?, porque es verdad que a lo mejor para las comunidades de vecinos, o para incluso los propios vecinos, no es fácil acceder muchas veces a este tipo de ayudas, ¿no? Hay un gran problema en Marbella, que es el de la vivienda. Yo creo que lo podemos decir porque todos somos conscientes de ello. Marbella está expulsando población. Nosotros muchas veces nos tomamos de forma jocosa el anuncio de mi amigo y compañero Félix Romero todos los años de que superamos los 150.000 habitantes, pero ya llevamos 10 años que no superamos los 150.000 habitantes repitiendo que lo vamos a superar. Marbella tiene una situación complicada en estos momentos de falta de acceso a la vivienda. Yo tengo amigos míos cuyos hijos ya se quieren casar o se independizan y no pueden conseguir un lugar en Marbella o en San Pedro, se tienen que ir fuera, se tienen que ir muy fuera, porque además los municipios incluso del alrededor ya están teniendo unos precios que son prácticamente prohibitivos. No podemos pedirle a un muchacho o una muchacha que quiere conformar una familia o simplemente que se quiere independizar, que tenga que gastarse el sueldo entero del trabajo, esos trabajos iniciales, que los sueldos son cortitos, en pagar una habitación o en pagar un pisito, en pagar un apartamento, porque lo que estamos haciendo es cortarle el desarrollo de su vida. Y entonces se van porque, entre otras cosas, los y las jóvenes son nómadas y suelen buscar un lugar en el que vivan con mayor calidad. Nosotros no nos podemos permitir que nuestros jóvenes se vayan. Ni que se vayan por demanda de empleo, ni que se vayan porque no encuentren un sitio en Marbella para vivir. Y la rehabilitación de vivienda es una gran fortaleza para poder sujetar a nuestra gente en el terreno. A esos jóvenes, pero también a otras familias que no tienen los ingresos suficientes para poder acceder aquí a una vivienda. Y por eso nosotros pedimos que desde los fondos europeos hay partidas importantísimas de rehabilitación de vivienda, incluso que se pueden hasta destinar, si hubiera un plan de la vivienda en Marbella, incluso a la construcción de vivienda sin carga del territorio, como está haciendo ahora el ayuntamiento, con lo cual sería mucho más factible poder acceder. Pero además, la parte de la rehabilitación también te complementa con la generación de empleo, porque una obra en rehabilitación genera mucho más empleo que una obra nueva, y además mucho más empleo tecnificado. Son profesionales que se les puede permitir el que sean autónomas o pequeñitas empresas que pueden hacer los desarrollos en la obra de rehabilitaciones, que al fin y al cabo es el sentido de lo que va persiguiendo las ayudas. Las ayudas no van para las grandes empresas promotoras. Europa lo que quiere es justamente vertebrar las economías de los territorios, eso se hace con las pequeñas empresas y por eso lo hemos pedido. Ya el Gobierno de España, creo que con una participación del 80% y el Ayuntamiento del 20%, si permitirme, no sé si son los datos exactos, pero llegaron a un acuerdo para la rehabilitación de una parte de la zona de las Albarizas. Nosotros lo que queremos es que con esos fondos europeos se rehabiliten zonas como la parte de Santa Marta, Divina Pastora, Plaza de Toros, Divina Pastora en San Pedro, parte de La Campana, también parte de Puerto Platero, que son ya zonas, barrios, núcleos poblacionales que el paso del tiempo son de los primigenios de nuestra ciudad. Pues el paso del tiempo hace que ahora se vean con la necesidad de llevar a cabo rehabilitación para estar en las condiciones pertinentes. Playas, lo decíamos anteriormente, los espigones, que es uno de esos elementos en los que parece existir un cierto consenso, quizá me equivoque, pero turistas, colectivos hoteleros, incluso a nivel político, parece existir también un cierto consenso sobre su necesidad, pero no acabamos de ver los espigones. Entendemos que es una cuestión meramente de presupuesto. ¿Será posible en algún momento ver los espigones? ¿Cree que existe voluntad por poder acometer el proyecto? Bueno, veremos la estabilización de las playas, no los espigones. Os digo porque al fin y al cabo ahí los que entienden son los técnicos. Siempre tenemos algo de morriña, aunque no sea una palabra muy andaluza, de nuestro pasado y de nuestra juventud. Yo recuerdo esa Marbella de los espigones, pero no olvidemos, lo digo porque yo sí tengo conocimiento por lo que vi en esta ciudad, que esos espigones desaparecieron en un momento dado
porque se planteaban que la solución para el estancamiento de las aguas y demás, con la suciedad que había en aquel entonces, era tener unas playas abiertas, como esas playas imaginarias del Caribe. Eso era lo que se pretendía. Parece que no lo quitaron porque quisieron quitarlo, pero lo quitaron para darle una solución a una serie de problemas que generaban en aquel entonces los espigones, que ahora no lo generaría porque el saneamiento de las aguas es extraordinario que tenemos en la Costa del Sol. Tenemos cosas muy buenas, esa es una de las cosas muy buenas que solemos vender muy poco, ¿no? Ahora la solución son los espigones. Lo que tenemos que buscar es una solución de estabilización de playa. Dicen los técnicos que son unos espigones que están no sé cuántos metros, en horizontal con las costas, para que no se lleve la tierra y las arenas, pero nosotros en estas cosas yo todo lo llevo a un ámbito parecido a de cuando uno va al médico. Yo cuando voy al médico le digo lo que me ocurre, que por cierto siempre hay que contar la verdad, en la vida también, y entonces el médico te va a decir cuál es la mejor solución. Pero en esto de la política, y también como si uno cree que es seleccionador de la selección española, ¿no?, siempre nos da por decir cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Vamos a hacer espigones porque aquí si se cruzan las piedras, si se hacen espigones paseables, pues mira, aquí tenemos que escuchar a los técnicos, a los ingenieros de puerto, a los de la materia. Se ha creado una idea un poco romántica, ¿no?, del espigón transitable, que no sé. A mí me encanta. Como eran, ¿no?, en aquel momento. A mí me encanta. Yo tengo mi imagen de juventud de la Venus allí en el codo aquel del espigón, de muchachos ya a los espigones, de coger los mejilloncillos en las rocas y en las lapas. O sea, yo eso lo viví. Pero también es cierto que hay unos técnicos, y en esto hay unos funcionarios en la materia que son ingenieros y son expertos, te dicen, no, mira, para evitar que la tierra se vayan de las playas hay que hacer este sistema, porque funciona. Y como nosotros no somos expertos en la materia, pues le tenemos que hacer caso, ¿no? Cualquier caso, sea con un sistema o con otro, claro, de lo que se trata es de saber si va a ser posible, claro. Parece ser que va a ser posible, parece ser que están los proyectos, tanto para Marbella como para San Pedro, parece ser que van en esa línea. Es algo que medioambientalmente conlleva unos procedimientos muy meticulosos, pero tarde o temprano lo tenemos que hacer, porque tendremos que buscar una solución al gastar no tanto dinero en aporte de arena cada vez que llega el verano. También es cierto, y ahí todos tenemos que entonar el mea culpa, incluido yo, no hemos cuidado nuestro litoral como tendríamos que haberlo cuidado. Porque nosotros tenemos un litoral de dunas, y ahora os cuento una anécdota de esto, y las dunas se regeneran con el aire, con el viento, de entrada y salida, o sea, de norte a sur y de sur a norte. En el momento en el que nosotros empezamos a construir, porque hay una demanda y hay que satisfacer esa demanda, la realidad, ¿no? Empezamos a construir delante de nuestras playas, ya estamos evitando que las dunas regeneren las costas. Entonces hay que buscar fórmulas de tipos técnicas, alternativas, como las que plantean sus expertos. La anécdota que yo iba a plantear era que cuando yo estaba de alcalde, conseguimos la inversión para la construcción del Hotel W, que espero que arranque en un breve periodo de tiempo. Ahí el hotel planteaba la construcción en una zona cuya playa son prácticamente las últimas dunas. Son dunas muertas, pero bueno, con su flora particular, las últimas dunas que quedarían por la zona maravillosa allí en la Chapa. Sin embargo, esta empresa de los inversores que venían con W, con una conciencia extraordinaria medioambiental y ecológica, sabiendo que eso es un activo para la venta de su producto, y el compromiso nuestro como ayuntamiento, que queríamos que las dunas pervivieran, junto con otros colectivos de la zona, llegamos a un gran acuerdo por el cual, fíjate la ironía de la vida, la empresa que venía no solamente iba a mantener las dunas, sino que cedió parte de la zona a construir para aumentar los metros cuadrados dunares, porque ellos entienden que la calidad de su oferta hotelera pasaba por estar en un entorno tan maravilloso, no por destruirlo. Y yo estoy seguro que si muchas de esas empresas que vienen a Marbella o que están en Marbella empiezan a asimilar un concepto de estas características, que lo tienen, que yo de vez en cuando voy a algunos de los desayunos de ERSI, empresas de aquí, ya lo tienen, ¿no? Esa
esa entidad corporativa en ayuda social para el municipio, que pasa también por la parte medioambiental, si hacemos todo un esfuerzo con eso, y el primero de ellos, el ayuntamiento, vamos a tener una mejor ciudad, y después en el futuro tendremos que invertir, por decirlo de alguna manera, menos dinero en intentar corregir lo que hemos depravado en el entorno anteriormente. Yo creo que mi compañero que quería es si sabe de algún plazo, si el cuándo, si tiene algún chivatazo, si sabemos cuándo llegarán, no, ni idea. Entonces, si yo fuera alcalde de Marbella, ya hubiera llamado al ministerio. Yo entiendo que los plazos los tiene que tener el equipo del gobierno. Preguntarle al ministerio, preguntarle qué necesita. Cuando yo fui, no solamente preguntaba, le puse 11 millones de euros encima de la mesa, no mío, de todos los marbelleros y los sanpedreños. Pero yo entendía que ese dinero iba a ayudar. Ayudó para poco, ¿no? ¿Tiene José Bernal 11 millones de euros? José Bernal, vale. No mío, digo. No sé ni cómo será. Digo, no mío, hombre, porque entiendo. Tenemos la costumbre de atesorarnos todos. Sí. Yo era uno que pasaba por allí, intenté cuidar el dinero todo lo que pude. Fíjate, si lo cuidamos tanto, que pagamos toda la deuda financiera de este ayuntamiento, ¿no? Con la colaboración y la ayuda de los entonces socios de gobierno. Entiendo que en el contexto actual existe también cierta preocupación, bueno, cierta o bastante preocupación por ese conflicto bélico que tenemos en Europa. Puede parecer que está lejos, pero entiendo que en una ciudad como Marbella, con una población ucraniana importante y con una población rusa muy importante, supongo que existe esa cierta preocupación y no sé si sugerirían algún tipo de medida para adelantarse a posibles efectos por esta crisis. Yo ayer daba una rueda de prensa a nivel provincial para solicitarle a la Diputación de Málaga, que tiene un consejo específico de desarrollo y cooperación internacional, porque yo creo que ahora mismo aquí lo que hay es la necesidad de pivotar esa ola de solidaridad que los vecinos, no solo de Marbella, sino de España entero, yo hablaba de la provincia de Málaga, tienen con respecto al pueblo maltratado en este momento de Ucrania, ¿no? Porque podemos llevar mantas, galletas, medicamentos, pero tenemos que garantizar que llegue. Y eso hay que vertebrarlo. Hay que vertebrarlo porque sería un gran fracaso en el que esta ola de solidaridad no llegara al destino que tiene que llegar. Y después el ayuntamiento pone a disposición más espacio. Me consta que ha dado un espacio en el Palacio de Congreso, pero también me constan, porque así me lo han trasladado personas que están ayudando en estas asociaciones, colectivos y organizaciones, que necesitan más espacio y que además están planteando un pasito más, que es el de poder recepcionar a refugiados de la guerra. Y bueno, y ahí hay que buscar un entente entre las administraciones. El Ayuntamiento de Marbella tiene muy pocos sitios habitacionales, pero la Junta de Andalucía sí lo tiene. Residencia a tiempo libre, albergue África, y yo creo que en este caso las administraciones, Ayuntamiento de Marbella, Diputación, Junta de Andalucía, con la tutela de los organismos pertinentes. Aquí hay dos, y no es por desmerecer al resto que están trabajando, poniendo toda la carne en el asador y toda su voluntad, pero hay dos que son fundamentales por su relación internacional, que es Cruz Roja Internacional y ACNUR, y esos dos organismos, junto con las instituciones que yo he dicho, podrían buscar una mayor fórmula para las ayudas humanitarias hacia Ucrania desde Marbella, y para que Marbella fuera un lugar para poder recepcionar con instalaciones que hay en nuestra ciudad a los refugiados que vienen huyendo de la guerra, que eso es una cosa muy triste. Creo que estamos en los últimos minutos. Nos ha contado el señor Bernal que uno de los sueños que tenía cuando era chaval pues era conseguir ser alcalde de su ciudad. Lo consiguió. No todo el mundo puede decir que ha conseguido su gran sueño, así que enhorabuena. No sé si peleará por volver a ser alcalde, por recuperar esa alcaldía interruptus que tuvo. Bueno, sí. Voy a ser el candidato a las próximas elecciones para volver a ser alcalde de Marbella, porque así me lo han pedido todos mis compañeros de Marbella y de San Pedro, y así me lo sigue reclamando muchos amigos, vecinos y gente que yo quiero por la calle. Y bueno, por lo pronto mi pretensión es volver a ser alcalde, pero al menos lo que sí voy es a posibilitar que exista una opción para que la gente de Marbella pues pueda elegir la que es la mía de cara a unas
próximas elecciones. Yo estoy tremendamente agradecido a la gente de mi ciudad, de esta ciudad. Y os cuento otra anécdota, ¿la puedo, no? Antes de terminar. Sí, puedes. Por supuesto. Eran otras circunstancias, otros momentos, pero yo recuerdo que cuando entré de alcalde, pues bueno, quise ajustar, había unas necesidades en el grupo de apoyo a la familia dentro de la policía, y entonces pues el grupo de escolta que había en la alcaldía, pues yo decidí no tenerlo y que pudiera cubrir esas necesidades, ¿no? Yo recuerdo que el jefe en ese momento me dijo que yo como iba sin escolta por la calle, tenía que llevar escolta, que era el alcalde. Y le dije, mira, es que en el momento en que mis vecinos 2, 3 o 4 veces consecutivas me reprochen cosas por la calle, yo ya sé que tengo que dejar de ser alcalde. Y así lo hice. Bueno, pues mis 2 años de alcalde, más el tiempo que he estado posteriormente teniendo responsabilidad en la portavocía de la oposición, no he tenido ningún tipo de accidente nunca. Lo cual quiere decir 2 cosas. Que la gente todavía me quiere, aunque no me voten, que eso es muy importante, y que tenemos una ciudad que es un ejemplo para muchas cosas, y una para el civismo. Y es que a veces, como marbelleros y sanpedreños, no nos echamos flores, pero nos tenemos que echar muchas más flores. Y sabemos estar, sobre todo en el ámbito de la política. O sea que sí, por lo que veo, con ilusión, a pesar de que la política está siempre llena de sinsabores, que no ha sido todo fácil y que ha habido momentos muy complicados, intuyo que todavía tiene ese empuje, esa chispa para volver a la alcaldía, ¿no? Mi sueño era ser alcalde y como ya lo cumplí, pues mi segundo sueño es volver a ser nuevamente alcalde. No se deja de soñar con según qué cosas. Pues señor Bernal, nosotros le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en este plató de la entrevista. Esperemos que haya estado cómodo, que haya estado a gusto, y gracias por analizar esa actualidad con nosotros. Encantado. Para mí Gracias. es un lujo el haber tenido a los dos entrevistándome. Así es. Gracias. Tenemos que renombrar esto como los Robertos. Nos tenemos que quedar con esto definitivamente. Sí, tenemos que cambiar lo de la entrevista y poner el rato con los Robertos. Directamente, o algo sí. así. Bueno, volveremos la semana que viene, ¿no? Volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. La semana que viene ya veremos si renombrado o no, pero amenazamos con seguir aquí. Sigan, mientras tanto, en la mejor compañía, que es la nuestra, en Radio Televisión Marbella. Gracias, hasta la próxima.